Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. El día de hoy vamos a conversar sobre el diálogo nacional que será institucionalizado por la legislatura, tal como fue aprobado en una resolución la semana anterior. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. Tercer Debate, una producción de los medios legislativos. Para conversar ya está con nosotros la asambleísta del Movimiento Alianza País, Elizabeth Cabezas. Elizabeth Cabezas, economista, exconcejala de Quito 2009-2014, asambleísta por la provincia de Pichincha por Alianza País, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. Y nuestro segundo invitado es el asambleísta del Movimiento Suma, Héctor Yepes. Héctor Yepes, abogado, especialista en Derecho Constitucional, asambleísta por la provincia de Guayas por el Movimiento Suma, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Como les habíamos anticipado, la Asamblea Nacional institucionalizará el diálogo nacional, esto a través de una resolución que fue aprobada por el Seno de la Legislatura el último 6 de julio. También los asambleístas deberán trasladarse a territorio. Vamos a tener más detalles en contexto. Se trata de una resolución que busca fortalecer la estrategia de diálogo y participación ciudadana de la Asamblea Nacional para garantizar el derecho de las personas y de los actores sociales, políticos, productivos y económicos a participar en los asuntos de interés público en materia legislativa. El asambleísta ponente del documento, Pavel Muñoz, argumentó el texto de la resolución y aunque destacó el trabajo realizado por el Parlamento en este mes y medio, aseguró que es momento de trabajar en leyes que fueron ofertas de campaña. Un nuevo código de trabajo, una ley para el emprendimiento, una nueva ley de seguridad social. Muñoz destacó que el diálogo debe buscar como objetivo el bien común y no únicamente intereses particulares. Por ello manifestó que los acercamientos con diferentes sectores, principalmente con la ciudadanía, deben lograr 5 objetivos. El trabajo y el emprendimiento. 2, por la economía y la producción. 3, por la erradicación de la extrema pobreza y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. 4, la justicia social. Y 5, una agenda que seguramente incluso se puede haber quedado pendiente. Estoy pensando en los jóvenes. De su parte, el asambleísta social cristiano Henry Kronfle manifestó que en el marco del diálogo hay que identificar a la seguridad como uno de los temas primordiales. Porque tenemos que identificar los niveles de seguridad que requiere el país justamente para poder generar trabajo, producción, competitividad. Mientras que el asambleísta de la Alianza Creo Suma, Fabricio Villamar, propuso trabajar en una agenda para la descentralización y además que se tome en cuenta a los diferentes bloques legislativos. Nos ponemos a las órdenes para trabajar en una agenda. Estamos abiertos al diálogo. Ustedes demuestren que lo están también. El documento incorpora además como ejes transversales conceptos como género, interculturalidad y movilidad humana. Esta resolución se le aplicará en los 4 años de duración del periodo legislativo. Bien, amigas y amigos, allí revisábamos parte de lo que fue el debate de esta resolución en donde la Asamblea Nacional busca institucionalizar el diálogo nacional. Vamos a saludar ahora con nuestros entrevistados. Asambleísta Elizabeth Cabezas, buenas noches, bienvenida a Tercer Debate. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Un saludo a todos quienes nos siguen a través de los medios legislativos. Un gusto compartir el panel con Héctor y realmente gustosos de poder conversar este día sobre esta importante decisión que la Asamblea asumió. Gracias, asambleísta Elizabeth Cabezas. Legislador Héctor Yepes, bienvenido a los medios legislativos, al programa Tercer Debate. Muchas gracias, un saludo a todos quienes nos sintonizan por televisión, por radios, redes sociales. Y encantado de participar en este foro con Elizabeth para tratar temas de diálogo que nos atañen a todos los ecuatorianos. Muy bien, vamos a dialogar entonces, legisladores. Asambleísta Elizabeth Cabezas, ¿por qué es necesario institucionalizar, conversar, se ha dicho, con diversas orientaciones políticas en el Ecuador?
Bueno, fundamental el tema del diálogo, no es solamente una decisión, yo diría, suelta que estamos asumiendo, sino que es parte de un compromiso y de una aprobación que consta en la misma Constitución desde el artículo 1 y que reza, pues obviamente, en la Ley de Participación Ciudadana que fue aprobada desde el 2010. Así que me parece que el tema de incluir a los actores sociales, el tema de abrirnos a las opiniones de los ciudadanos es una obligación que tenemos no solamente los asambleístas, sino todas las autoridades que están ejerciendo una posición en el sector público y que requieren del aporte de todos los ciudadanos y de sus criterios para llevar, yo diría, en buena lid el tema de la aplicación de las políticas públicas. Asambleísta Elizabeth Cabezas, pregunta directa. ¿Qué ha pasado durante estos últimos 10 años? ¿No se ha conversado con diversas organizaciones y se ha puesto en evidencia esta necesidad? Bueno, yo creo que más allá del no haber, yo diría, existido un diálogo, que como digo, es parte de una legislatura que está aprobada, tal vez fue el estilo, tal vez fueron las formas que no dieron alternativas, o la sociedad o los gremios no se sintieron escuchados en muchas de las leyes que se habían aplicado. Yo creo que los mecanismos y los estilos a veces pueden ser más fuertes que la misma disposición legal, y más bien lo que se trata ahora es como de retomar, y realmente lo que usted dice es así, o sea, el momento en que hay la resolución parecería ser que esto se ignoró durante los años anteriores, creo que no fue así, pero sin embargo existieron mecanismos de diálogo, pero a pesar de eso tal vez fueron insuficientes, porque obviamente el clamor de muchísimos medios e instituciones era justamente el tener la posibilidad de plantear sus, yo diría, sus puntos de vista, y que los mismos sean acogidos y sean escuchados en muchísimos de los aspectos. Asambleísta Héctor Yepes, empecemos igualmente. ¿Por qué dialogar con diferentes organizaciones, sectores, se ha dicho, políticos, sociales? Hablando se entiende la gente. Es importante el diálogo en todos los espacios, en la familia, con los amigos, en el trabajo, y cómo no va a ser necesario en la política y en la Asamblea Nacional, donde venimos gente de todo el país, de muy distintas tendencias ideológicas, de distintos partidos políticos, pero yo quiero creer que nos une a todos un deseo de servir a los ciudadanos, de trabajar por nuestro pueblo, de tener en la gran mayoría buenas intenciones, y si compartimos ese espíritu, yo pienso que siempre va a haber grandes espacios de consenso para trabajar por la gente, porque aquí no venimos a pelear por pelear, ni a defender, o no deberíamos venir a defender banderas o intereses de partidos políticos, sino a trabajar por el pueblo. Entonces el diálogo no debe ser un fin, el diálogo es un mecanismo. ¿Para qué? Para trabajar por la ciudadanía, y sirve en la medida que da resultados para eso. Si no es para eso, si es un diálogo para el reparto o para la foto, entonces no sirve para nada. Entonces enfoquémonos en eso. ¿Qué pasó durante estos 10 años? ¿Ha habido esta política de acercamiento con el gobierno de turno para plantearle sus propuestas, para conversar, para dialogar? Yo pienso que hemos vivido 10 años de un estilo confrontativo del presidente Correa, y él lo ha reconocido públicamente. Aquí no vamos a ahora querer tapar el sol con un dedo. Él se ha ufanado de ese estilo, y buena parte de la población además votó en su momento por eso. Correspondió a una época, pero evidentemente 10 años de pelea son más que suficientes. Hoy tenemos que sanar heridas en el Ecuador, y esto aplica de lado y lado. Porque así como tiene que haber apertura del gobierno, lo cual hemos venido pidiendo actores de la oposición, ahora no puede ser que la oposición diga, no, entonces ahora ya no queremos dialogar. Ya sonaría eso a ¿Ustedes rabieta. están entonces pendientes de este diálogo? ¿Creen que podrían acercarse con el gobierno de turno por el momento y conversar? Así es, siempre que sea un diálogo, insisto, para resolver los problemas de la gente. Para eso siempre va a tener sentido dialogar. Si es para la foto, las fotos son pasajeras, pero si es un diálogo para combatir el microtráfico de drogas, para generar más empleo, para bajar el costo de la vida, para solucionar el problema en la Universidad de Guayaquil, de donde yo soy, hay 60.000 bachilleres peleando por 5.700 cupos. ¿Cómo no nos vamos a sentar a conversar en solucionar ese tema? ¿Acaso que vamos a decir, no, el que votó por Alianza País que no tenga cupo, o viceversa, Alianza País diría el que votó por la oposición que no tenga cupo? Yo pienso que cualquiera que tenga decencia y humanidad no va a caer. Vamos entrando en los temas. Asambleísta Elizabeth Cabezas, ya en el tema parlamentario, la legislatura a lo largo de estos meses, poco más de mes y medio que ya lleva en funciones, ha aprobado algunas resoluciones y la mayoría de ellas por unanimidad. Por ejemplo,
Ecuador se convierte en el primer país del mundo en aprobar una ley que prohíba a los funcionarios públicos y dignatarios de elección popular tener cuentas en paraísos fiscales. Además, también se han aprobado normativas que buscan que precisamente quienes busquen ejercer los cargos de elección popular, busquen ejercer, repito nuevamente, tengan inversiones en paraísos fiscales. Me parece que esta ha sido una de las normativas que más recibió el debate, la discusión. ¿Se escuchó las iniciativas o las propuestas, las argumentaciones del otro sector, de quienes no apoyaron esta normativa, por ejemplo? Efectivamente, en este periodo la legislatura ha hecho la aprobación de varias resoluciones y de varias leyes importantes. A la que usted hace referencia, yo creo que es una ley importante, no solamente porque es el resultado de una consulta popular que, recordemos, recibió yo diría, una importante respaldo y una importante mayoría, y que era obligatoriedad prácticamente de quienes estamos ahora en la Asamblea a ejecutarla y ponerla ya pues en un plano de ley, es decir, un tema mandatorio que tenía que ser legislado. En ese sentido, yo creo que más allá de las propuestas y de los planteamientos que hizo el bloque de Creo, que votó en contra de esta ley puntual, ¿no es cierto?, esta respondía a este mandato popular, y el espíritu de la ley que ha sido aprobada fundamentalmente lo que busca es evitar, ¿no es cierto?, que los paraísos fiscales se constituyan en ese destino turbio en donde llegan muchísimos recursos que no necesariamente vienen de actividades lícitas. Hemos estado planteando un combate frontal al tema de la corrupción, se han hecho algunas acciones importantes en el transcurso de estos, yo diría, poco tiempo que llevamos todavía ya en la actividad de la legislatura, y me parece que el tema de la concreción y de la aprobación de esta ley lo que hace es ratificar justamente que en el futuro estos paraísos fiscales se constituyan justamente en el sitio en donde muchos fondos, que no sean fondos lícitos, vayan y reposen. Aquí no hay un cuestionamiento. ¿Cuál fue el rol del diálogo asambleísta con los sectores, por ejemplo, del movimiento Suma? Y esta pregunta también le voy a trasladar al legislador Héctor Yepes, para buscar esos votos, para consensuar ese apoyo por parte de este sector del legislativo. A ver, fundamentalmente el tema de Suma, ellos se adhirieron a esto por ser justamente un tema que proviene de una consulta popular y porque ellos también han tenido un discurso pues en contra de la corrupción, y esta aprobación de la ley justamente lo que busca es, yo diría, no eliminar la corrupción, porque esta ley no la va a eliminar, pero sí es un mecanismo de evasión de tributos primero, y segundo de destino de fondos que, como yo digo, no todos, pero en muchos casos, y penosamente con toda la información que se levantó a través del descubrimiento de los Panama Papers, nos dimos cuenta pues de que existen muchas empresas fantasmas que no cumplen su rol, que no cumplen su actividad para la cual fue creada, en la cual pues habían recursos en evasión, no solamente tributaria local, sino recursos que querían estar pues obviamente los asambleístas de esa bancada, asambleísta Bueno, Héctor de Yepes? hecho, ellos votaron a favor. Yo asumo que es porque concuerdan con que esa ley tenía que ser importantemente... ¿Funciona el mecanismo de diálogo, cree usted? O sea, yo creo que el mecanismo de diálogo siempre va a funcionar, y en este caso hubo una coincidencia de objetivos, que era el evitar que a futuro esta herramienta siga siendo utilizada por funcionarios públicos que no justifiquen la proveniencia de sus recursos. Yo creo que ahí vale la pena simplemente decir que no es que está prohibido para el resto, hay muchas empresas que los tendrán y que podrán declararlo y justificarlo sin ningún problema. Es solamente para quienes, ¿no es cierto?, sean funcionarios públicos y quienes estén inmersos en actividades políticas. Muy bien, asambleísta Héctor Yepes, ¿qué pasó con este mecanismo de diálogo? ¿Coincidencia de objetivos con Alianza País en este caso? A ver, que yo sepa, no hubo ningún diálogo sobre este tema con Alianza País. ¿Diálogo previo no lo mantuvieron ustedes? Que yo sepa, no. De hecho, yo no estuve personalmente en esa sesión porque hice agenda en Guayaquil, pero me parece que Suma hizo lo correcto, y no solo Suma, todo el legislativo, todas las bancadas, menos Creo, que tuvo una postura que es respetable. Y yo en esto voy a expresar mi opinión personal. A ver, la calentura no está en las sábanas. Por supuesto, pienso que hay que combatir los paraísos fiscales en la medida que son un espacio para lavado, sobre todo, y no solo por temas de corrupción, temas de narcotráfico, de crimen organizado, y en esto tiene que haber un consenso internacional, incluso. Pero, a ver, tampoco que porque se aprobó esta ley se hace un gran avance contra la corrupción, porque entonces aprobemos también una ley contra los colchones, donde también hemos visto que ahí termina la plata mala vida.
Pero más allá de que esa es mi opinión y que nosotros dijimos siempre en campaña que votaríamos no, y yo voté no a la consulta, pedimos el voto por el no, pero también siempre dijimos que íbamos a obedecer el mandato popular. Tanto es así que Guillermo Lasso dijo que si él era presidente y ganaba el sí, él cumpliría con la consulta. Pero entonces, tuvo una génesis precisamente en las elecciones. En el año anterior, en julio del 2015, del 2016, si la memoria no me es infiel, cuando el movimiento Suma y el movimiento Creo generan esta alianza, precisamente en apoyo a Guillermo Lasso. Y durante la campaña se hizo campaña por el no en la consulta popular. Claro. Y ahora apoyan este proyecto de ley. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó con ese diálogo? Nuevamente, este no es un tema de diálogo, esto es un tema de principios y es sencillo. Nosotros, y yo como candidato lo habré dicho unas 400 veces, vamos a votar no, pedimos el voto por el no, pero si gana el sí, por mayoría, cumpliremos con ese mandato popular, aunque no estemos de acuerdo. Yo pienso que esa ley no es la gran solución, pero no podemos votar en contra de lo que decidió la gente en las urnas, porque, pongamos este caso, si ganaba el sí, pero Creo Suma tenía mayoría en la asamblea, entonces ¿qué íbamos a hacer? ¿Votar todos que no y burlar el mandato del pueblo? Así como Guillermo Lasso dijo como presidente. La alianza con el movimiento Creo. No es un tema de alianza, ¿no? Aquí lo principal es cumplir con el mandato popular, pues en función de una alianza no podemos irnos en contra de lo que ha decidido la gente, nos guste o no nos guste. Y en esto yo no vine a la asamblea a hacer alzamanos ni de Guillermo Lasso, ni de Mauricio Rodas, ni de Lenín Moreno tampoco. Aquí vinimos a cumplir con el pueblo y pienso que ese debería ser el espíritu de todos los asambleístas. Y esto reiterando, yo le tengo una gran consideración personal a Guillermo Lasso, pero me parece que en este tema la decisión del bloque de Creo no fue la correcta y por tanto hubo una discrepancia. Y esa discrepancia no es nada del otro mundo, es algo normal pues, que haya diferencias de criterios, porque si nosotros hemos cuestionado y de la opinión pública muchas veces ha dicho que sumisos, que los alzamanos en la asamblea, no vamos a caer en lo mismo. Entonces tenemos que tener la amplitud para debatir con argumentos, porque esto es una posición argumentada, respetar criterios, pero eso no nos debe impedir, porque en este tema podemos discrepar, pero eso no nos debe impedir dialogar sobre lo fundamental, que no es el tema de alianzas, ni de los partidos, ni quién se pone la camiseta de aquí o la de más allá, sino en trabajar por los temas del pueblo, en combatir la corrupción, en mejorar la educación, en prevenir inundaciones, un tema muy grave para la costa y para mi provincia del Guayas. Yo voy a plantear una ley de crédito estudiantil sin intereses. Ojalá haya un diálogo sobre eso que va a ayudar a 900.000 jóvenes que no están Vamos a entrar en los temas hacia allá es el diálogo. Regresemos nuevamente a la Asamblea Nacional. La propuesta de diálogo, más bien la resolución de diálogo nacional que planteó la Asamblea Nacional, que fue aprobada por el Pleno de la Legislatura, establece mecanismos en donde las comisiones se trasladarán a territorio, se ha dicho. ¿Cómo se va a desarrollar este proceso de diálogo, de conversación con la ciudadanía, escuchar sus propuestas, asambleísta? Bueno, justamente la idea, como se ha dicho aquí, es profundizar el diálogo y sobre todo casi hacerlo imperativo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no está puesto en una resolución, esto queda a voluntad de quienes están presidiendo las comisiones o quienes son parte de las mismas. En este caso, la resolución justamente en la disposición transitoria contempla que en el lapso de 15 días todos los presidentes de las comisiones tendrán que presentar a la presidencia de la Asamblea un cronograma y un calendario de los mecanismos que se utilizarán para el diálogo. Muchas comisiones han optado por el desplazamiento hacia los territorios para poder conocer pues justamente de boca de quienes son los partícipes y los actores sociales, cuáles son sus inquietudes respecto a los temas que cada comisión está tratando y está debatiendo. ¿De acuerdo a la coyuntura o de acuerdo a los proyectos que desarrolle la comisión en sí? A ver, yo creo que es importante que nos enmarquemos justamente en las líneas que cada comisión está desarrollando. En el caso, por ejemplo, de la comisión de GATS a la que yo pertenezco, nosotros estamos en este momento recibiendo, ¿no?, a muchísimos prefectos y alcaldes de las provincias que no han encontrado acuerdos en los temas de límites, por ejemplo. Y ese es un trabajo importante, cercano y que en algún momento lo planteamos inclusive hacerlos en los territorios. Pero bueno, dadas las premuras, más bien
también ellos han planteado el ser recibidos en la comisión y así lo hemos hecho. Pero en otros casos tendremos mayor tiempo de planificación y tal vez mayores plazos para desplazarnos a los sitios y trabajar sobre los temas, sobre todo de las leyes que son responsabilidad de la comisión. De cada una de las comisiones. Claro, el escuchar los criterios, ¿no es cierto?, de los actores que van a ser, yo diría, beneficiarios o parte del cumplimiento de esas leyes, es importante para desde ellos también saber cuál es su percepción. Hay muchas leyes que son muy bien elaboradas, pero que han sido inaplicables territorialmente hablando porque no siempre las realidades, además de todas las provincias, son las mismas y a veces se considera solo 2 o 3 provincias grandes y ese es el esquema que se quiere aplicar a todo lado. Entonces yo creo que esa visión desde todos los territorios es importantísimo y de todos los sectores y de todos los gremios y de todas las visiones, importantísimo para la elaboración de cualquiera de las leyes que la Asamblea prevea poner en el debate y en la aprobación del Asambleísta Héctor Yepes, sabemos que al interior de la Comisión de Participación Ciudadana ya existe un mecanismo de socialización, de diálogo en territorio, se ha dicho, el denominado silla vacía. ¿En qué consiste, asambleísta, y cuál es la experiencia que podemos trasladar a la ciudadanía en estos meses que lleva adelante la actual administración de la Asamblea Nacional? Así es, nosotros desde la Comisión de Participación Ciudadana, que la hemos rebautizado como la Comisión del Pueblo, porque queremos enfatizar esa apertura a todos los sectores. ¿Por qué rebautizar, asambleísta? Porque pienso que es importante mandar un mensaje, y es que son los ciudadanos los jefes de los asambleístas. Y por tanto nosotros tenemos que ir donde los ciudadanos a que nos digan cuáles son las órdenes del pueblo para ejecutarlas en la Asamblea, porque a veces parece, y lo digo yo que vengo por primera vez a la Asamblea Nacional, tengo 30 años, a veces parece que en el Pleno se habla de temas que no necesariamente son los que más preocupan en el día a día a los ciudadanos. Entonces, ¿cómo reconectar con la ciudadanía? Escuchando, yendo al territorio, implementando mecanismos efectivos de participación para asegurarnos de que el real mandante, no solo el día de las elecciones, sino todos los días del año, sea el pueblo ecuatoriano y que los asambleístas estemos cumpliendo a cabalidad con esas aspiraciones. Y le hago esta pregunta, asambleísta, porque habría varias connotaciones. Sabemos que la Comisión de Participación Ciudadana en su mayoría, por no decir todos los legisladores, están integrados por los denominados asambleístas de la oposición. Y tendría esta connotación, es decir, escuchar a la ciudadanía sobre los temas que desde la otra bancada, desde Alianza País, no quisieran hacerlo. Se pensaría aquello. No necesariamente, porque de hecho hemos dado mucha amplitud también a criterios de Alianza País. Hoy, de hecho, estuvo en la comisión Joana Cedeño, asambleísta de Alianza País de Santo Domingo, exponiendo... Expresidenta de la Comisión. Expresidenta de la Comisión, exponiendo sobre el proyecto de participación ciudadana. Y en esto yo quiero ser muy enfático. Aquí no vamos a caer en lo que hemos criticado. Como es la comisión de la oposición, entonces solo vamos a escuchar a la gente de la oposición. Eso sería un error garrafal. Tenemos que escuchar a todos los sectores. Piensen como nosotros, no piensen como nosotros. Y más bien, por ahí va lo de la Comisión del Pueblo. Enfatizar que el pueblo lo hacemos todos. No importa que discrepemos, porque discrepar es sano. Lo importante es en esas discrepancias tender puentes de diálogo para llegar a consensos y que el diálogo sea productivo para producir, valga la redundancia, resultados. ¿Ustedes se trasladan ya a territorio asambleísta? Sí, desde el comienzo hemos estado en Santo Domingo, en Guayaquil, en Sucumbíos, en Nobol. Yo estuve el domingo recibiendo una audiencia de agricultores en Daule. Y también, que es importante, uno va, por lo general, ahorita, estamos socializando el proyecto del Código de Participación Ciudadana. Y uno va con esa idea. Pero cuando ya está en territorio, en Monte Sinaí nos dicen, ayúdenos para que el gobierno socialice el reglamento de legalización de tierras. En Santo Domingo nos dicen, ayúdenos desde la Asamblea para fiscalizar la alcaldía, para que no cobre cifras exorbitantes a los comerciantes del mercado municipal. Los agricultores nos dicen, ayúdenos para que le paguen a la gente en la UNA y para cambiar el sistema de crédito del Banco Nacional de Fomento. Y ellos saben que nosotros en la Asamblea no podemos resolver todas estas cosas. Pero primero, ya es un gran gesto hablar menos los políticos y escuchar más a los ciudadanos. Y segundo, sí podemos desde la Asamblea hacer un puente para poder generar presión política en el buen sentido de la palabra, para poder trasladar esos pedidos de los ciudadanos. Plasmarlos en lo que serán las leyes. Así es, pero ojo, también forma parte del trabajo de fiscalización, que no es solo andar atacando y cuando hay que hacerlo, sino también pedir información para generar soluciones a favor de la gente. Muy bien, asambleístas. Amigas y amigos, nos vamos a una primera pausa. Cuando regresemos conversaremos el otro diálogo ahora planteado desde el Ejecutivo.
La versión entonces presentada por el presidente de la República, Lenín Moreno, que propone abrir las puertas y recibir a los actores de diversas organizaciones políticas. Amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Nos vamos a una pausa. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros en Tercer Debate, a quienes nos escuchan a través de la radio de la Asamblea Nacional y también por los medios legislativos. Nos siguen también a través del canal 42 en la ciudad de Quito. Asambleísta Elizabeth Cabezas, el Plan Nacional de Diálogo que ha sido propuesto por el Ejecutivo es una política, si se quiere, innovadora, de puertas abiertas. Y aquí regresamos a la pregunta inicial. Esta vez, ¿por qué conversar con los sectores, por ejemplo, Izquierda Democrática? En su momento se ha dicho con el alcalde de Guayaquil, lo hizo el presidente de la República, con Mauricio Rodas, el alcalde de Quito. ¿Por qué nace esa necesidad de conversar con estos actores de diferentes tendencias políticas? Creo que es indispensable decir que durante la campaña electoral el presidente Lenín Moreno siempre planteó que el diálogo sería un mecanismo de acercamiento con los distintos sectores. Y quienes hicimos campaña en ese momento también lo hicimos como parte de este nuevo estilo de ejercer ya las funciones y el rol político. Entonces no fue una propuesta en solitario que lo planteó el candidato en ese momento, Lenín Moreno, y ahora presidente de la República, sino que fue una propuesta que fue inclusive respaldada por quienes dentro del Movimiento País trabajamos en las distintas reuniones con nuestra militancia. Hubo un diálogo en el que se plantearon inclusive puntos fundamentales que se querían ser abordados y que fueron luego parte de toda nuestra propuesta de gobierno. Electoral. Entonces, ya había esta posibilidad de desde la campaña, con todos. Desde la campaña se trabajó en esto y el diálogo fue, como se dice, un mecanismo para obtener la información de los puntos en donde habían que realizarse cambios. Yo recuerdo con claridad en varios de los sectores donde nos reunimos, la gente cuestionaba mucho el tema, por ejemplo, del acceso a las universidades. O sea, todos esos problemas que ya los veníamos sintiendo desde las vocerías de los distintos sectores fueron ratificados cuando en las distintas reuniones con dirigencias y con militantes, ellos decían cuáles eran sus principales preocupaciones. Entonces ahora, una vez que se ganó las elecciones y el presidente Lenín Moreno está ejerciendo ya su rol de presidente de la República, obviamente lo que hace es cumplir con este mandato y yo digo con una generosidad importante, abriendo el espacio a todos los sectores y escuchando de ellos cuáles son sus propuestas. Creo que siempre hay cosas rescatables de todos estos temas, cosas importantes, cosas valiosas que pueden sumar, pues obviamente, y ese es el objetivo, para que los problemas y las dificultades que el país tiene sean solventadas y considerando las distintas ópticas y las distintas visiones de los sectores. Ahora bien, asambleístas, vamos a revisar los criterios del legislador Edi Peñafiel. Él precisamente es asambleísta por el movimiento Pachacutic y tiene un criterio sobre un tema elemental, esta que fue la entrega de la sede de la CONAIE para 100 años a forma de comodato o lo que se ha mencionado por parte del presidente Lenín Moreno. Vamos a revisar ahora. El de devolver la sede de la CONAIE en la figura de comodato por un lapso de 100 años y que nosotros hemos planteado que no solamente sea en la figura de comodato, sino que verdaderamente sea ya una entrega definitiva de estas instalaciones, que dicho sea de paso, ha sido el espacio en donde sus dirigentes, sus líderes y autoridades han contribuido en la construcción de políticas públicas en equidad social. Asambleísta Héctor Yepes, ¿cuáles son los límites del diálogo? Días atrás se criticó también esta posición que la acabamos de observar por parte del asambleísta de Peñafiel. El presidente de la República entrega a modo de comodato la sede de la CONAIE a 100 días y ahora ellos anuncian que pedirán la entrega definitiva de la sede. A modo de ejemplo, ¿cuáles son los límites del diálogo nacional? Límites ninguno, porque para hablar no tiene que existir ningún límite, peor entre hermanos ecuatorianos, más allá de que estemos
en orillas ¿Tampoco hay diferentes. que ceder posiciones ideológicas, como se ha dicho? O más bien, ¿ceder en posiciones ideológicas? Una cosa es el diálogo, otra cosa es el resultado de ese diálogo. Para sentarse a dialogar no debe haber límites. Uno, lo que puede haber son obstáculos para que ese diálogo se dé, y para mí eso se llama sectarismo. Y el sectarismo para mí es malo. Si viene de Alianza País, como ha venido en muchos casos y como hay algunos grupos que lo manifiestan y me parece que está mal, como también sería malo que venga de la oposición. Ahora, exigir no es ser sectario. Lo que ha planteado Edith Peñafiel, agradecemos el comodato, pero tenemos un planteamiento adicional y eso no tiene nada de malo. Otra cosa, habrá que ver qué resultado tiene ese planteamiento. De hecho, he escuchado el gobierno dice que legalmente no sería posible. Bueno, y ya está. Si dialogar... ¿Podemos aceptar este primer paso, la apertura que ha dado el gobierno nacional? Porque recordemos que de alguna u otra forma la entrega de la sede de la CONAIE generó peleas, discusiones en el gobierno de Rafael Correa en su momento. Ahora se dice, está bien, se le entrega para 100 años, ¿eso no sería como una primera muestra? Y luego, bueno, avanzar en el tiempo sobre las posibilidades de discutir, y no sería más bien ahora, como dicen, te dan la mano y te coges del codo. No, de ninguna manera. A ver, es que nadie tiene por qué renunciar a sus posiciones. Pues justamente en un diálogo, yo quiero A, el otro quiere B, y nos ponemos de acuerdo en C, pues que seguramente no es ni A ni B. Así es como funciona un diálogo, y normalmente la paz se hace con el enemigo. Y yo no pienso que aquí hay enemigos en política, vemos adversarios, pero por supuesto el diálogo más productivo es el que se hace con quien no piensa como uno, porque dialogar con el que ya piensa igualito a uno no tiene mucho mérito, ni tiene mucho resultado tampoco. Precisamente hay que tender puentes entre quienes hemos estado separados en estos 10 años, pero con resultados concretos. Qué bueno el comodato a la CONAIE, me parece que ha sido aplaudido por la gran mayoría del país, insisto, salvo ciertos sectores sectarios que todavía persisten, pero el diálogo más productivo tiene que ser, por ejemplo, el tema de la educación. Se ha planteado desde el gobierno, universidades técnicas, hemos planteado en el acceso a la educación, que bien decía Elizabeth, ¿quién que haya hecho campaña de cualquier partido no ha escuchado un clamor sobre ese tema? Tenemos que encontrarle una solución. Hay varias posturas, libre acceso, eliminar el examen. Yo digo, el tema de fondo es que no hay cama para tanta gente, simplemente no hay cupos suficientes para la demanda que tenemos, entonces necesitamos varios mecanismos. Uno, cursos de nivelación gratuita, pienso yo, debería haber, para no discriminar económicamente Ese a sería nadie. un planteamiento, entonces. Eso es un planteamiento. Muy bien. Asambleísta Elizabeth Cabezas, ¿qué decir aquello entonces? ¿Hasta dónde llega el diálogo? O más bien, como han dicho los legisladores de su propia bancada de Alianza País, no se deben topar ciertas líneas rojas. A ver, yo he manifestado y me ratifico en lo que he dicho. Yo veo con buenos ojos el tema de diálogo. Yo creo que Lenín Moreno ha tomado una decisión histórica, que es justamente aperturarse a escuchar los puntos de vista, inclusive de quienes han sido recalcitrantes críticos de todo lo que ha sido este modelo de gestión durante estos 10 años. Pero el escucharles y tenderles la mano me parece que es súper importante. Ahora, ¿qué tenemos del otro lado? Yo espero que la misma buena fe con la que Lenín Moreno, nuestro presidente, se ha abierto para escuchar, sea también una buena fe de parte de quienes están del otro lado y justamente quieren colaborar con la solución de los problemas, que Héctor lo decía. Correcto. No queremos que esto se convierta en una negociación coyuntural, en un beneficio, como usted decía, de ahora, y que el día de mañana pues eso sirva más bien de mecanismos de presión para obtener ciertos favores coyunturales que nos llevarían a que este diálogo realmente dé resultados en objetivos con beneficio del país. Siendo pesimistas asambleístas, si ese escenario se llegase a presentar, ¿quién tomaría las decisiones? ¿Cómo actuaría allí el gobierno nacional? Bueno, yo realmente no me quiero poner pesimista, quiero ver de manera optimista, porque en este momento el Ecuador lo que necesita es la suma de buenas intenciones para poder solventar problemas que son indispensables solucionarlos. Y en el tema puntual de la CONAIE, yo sí quisiera comentar, me parece que la entrega y esta renovación
de la entrega del bien por 100 años es un acto simbólico extremadamente importante y es un acto real además, pero tiene además una lectura, ¿no es cierto?, de ese compromiso que las partes tienen que hacer para que en el largo plazo la relación fluya. El plantear, y eso a mí personalmente me pareció que no era una buena opción, el plantear que les entreguen ya el bien pues a perpetuidad, primero que legalmente no se puede porque es un bien público. Entonces ellos deben entender que ese bien pues ellos lo van a usufructuar durante muchísimas otras décadas y generaciones y pues obviamente eso veremos después la ley qué faculta y qué posibilidades hay legales de hacerle un traspaso legalmente ya hablando. Lenín Moreno, nuestro presidente, dijo algo que a mí me parece importante y que lo voy a repetir, decía, mi ideología es del Ecuador. O sea, yo creo que estamos en un momento en que la idea es sumar esfuerzos, obviamente no queremos claudicar ni pasar esas famosas líneas rojas que muchos lo han planteado, pero esto va en el tema de que la prioridad siempre tiene que ser la persona y creo que en eso hay consensos. O sea, no podemos aquí pensar que otros compañeros de otros bloques estén pensando en ideas distintas, aquí lo que se está priorizando y lo que queremos es atender las necesidades de las personas en los distintos ámbitos, ámbito de salud, de educación, en el ámbito de todos los temas que han sido, yo diría, cuestionados y sobre todo planteados como necesidades fundamentales. Aunque asambleísta, este planteamiento de discusión, de apertura con diversas organizaciones ha generado malestar en los asambleístas a la interna del movimiento Alianza País. Bueno, yo creo que siempre es complejo dentro de una misma familia, hay siempre criterios distintos, más aún en un bloque en donde hay pues obviamente varias ideas y varios criterios, pero yo lo que he dicho es que esas discrepancias tuvieron que haber sido ventiladas al interno del movimiento antes de exteriorizarlas, porque más allá de ser legítimas, yo digo, cada uno tiene derecho a plantear sus inquietudes y sus preocupaciones, pero han generado, yo diría, bastante ruido, ¿no es cierto?, versus la teoría de que ya hay una división, la cual no existe, pero que yo creo que hay que saber manejar las hormonas en un momento determinado y ser más tranquilo y relajado. Asambleísta, un canal de diálogo, como se ha señalado, directo entre, en este momento, la bancada de Alianza País con el Ejecutivo, con el presidente de la República. Bueno, de hecho se habló de algunos de estos temas internamente en el bloque y yo creo que en el bloque ya se fueron exteriorizando estas dificultades. Le mentiría si le digo que se buscó hablar con el presidente sobre estas inquietudes, no sé si lo hicieron pues algunas otras compañeras y ellos buscaron un mecanismo de conversación, pero yo entendería pues que tal vez no fluyó rápidamente esta información y más bien las preocupaciones fueron exteriorizadas, yo diría, antes de poderlas canalizar con quien debíamos haberlo hecho, que es el presidente Lenín Moreno. Asambleísta Héctor Yepes, en el plan de diálogo también se empieza ya a vislumbrar en la coyuntura el tema económico. ¿Cuál será o cuál es el planteamiento que mantiene el movimiento Suma alrededor de este criterio, el tema económico? A ver, el diálogo económico es tal vez lo más urgente que hoy debe afrontar el Ecuador y en ese sentido yo aplaudo las recientes declaraciones del presidente Lenín Moreno de admitir la situación, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor enfermo que el que no se quiere curar. Y para curarse primero uno tiene que decir, oye, ha sido verdad que me duele algo. Después viene el diagnóstico, que es, estamos a la espera de eso, que el presidente diga, estas son las cifras reales, esta es la situación, estos son los problemas mayores que debemos afrontar y posteriormente viene la receta, que es plantear el programa económico. Eso le corresponde al gobierno nacional. Las primeras iniciativas, sabemos que es del Ejecutivo el que debería plantear las reformas legales, si así se quiere, pero ¿cuáles ustedes estarían dispuestos a aceptar y decir, está bien, conversemos sobre ciertos temas? A ver, yo hablaría de ciertas líneas generales. Primero, una renegociación de la deuda. Yo pienso que eso es muy importante. Es verdad que no tenemos una deuda excesivamente alta en cuanto al monto, pero una cosa es que usted deba $100.000 por una casa a 30 años, otra cosa es que aquí en diciembre tenga que pagar $100.000 y encima le cobren $10.000 más de interés. ¿Creen que la deuda que mantiene el Ecuador no es excesiva, no es alta? No, sí creo que es alta, pero el mayor problema no es tanto el que sea alta, cuanto las condiciones y los plazos de la deuda. Por tanto, vuelvo al ejemplo, si uno debe $100.000 a un año, no es lo mismo que deberlo a 30. Entonces, tenemos que sentarnos a tener oxígeno. ¿Cómo se logra eso?
renegociando la deuda. Sabemos que ha dicho el gobierno que ha habido acercamientos con el Banco Mundial. Veamos cuáles son los resultados de esas gestiones. Eso por un lado. Segundo, pienso que hay un amplio consenso y que hay que proteger la inversión social. Eso no se debe tocar. Debemos garantizar que se mantenga y se mejore, porque también ha habido críticas en esto, la inversión en salud. Hay muchos cuestionamientos de falta de medicamentos en los centros de salud pública, como en el tema de educación hay cuestionamientos de faltan cupos, y en esto tenemos que ser creativos. ¿Qué yo he dicho en el tema de educación? Faltan cupos, hay que aumentar la oferta pública, hay que mejorar las becas, hay que dar alternativas de educación técnica real, y me parece que en eso hay un buen planteamiento desde el gobierno. ¿Ustedes no estarían en la línea de un plan de austeridad, como ya se empieza a hablar? A ver, solo para terminar el tema de educación, yo creo que hay un componente adicional, que es eliminar el cobro de intereses para los créditos educativos desde el Estado. Eso se ha hecho en Colombia con buen éxito y es algo que ayudaría a dar más facilidades a nuestros jóvenes. Y no implica una gran erogación desde el Estado. Yo pienso que debe haber austeridad en lo superfluo. Por ejemplo, el presidente ha dado algunas señales, eliminando ministerios coordinadores, algunos gestos sobre Yachay. Todo eso ya tendrá que verse con pelo y señal, por así decirlo, ya en la proforma presupuestaria que se envíe, pero sin que esa austeridad afecte la inversión social. Aquí la factura no la pueden pagar los más pobres. Muy bien, asambleísta Héctor Yepes. Asambleísta Elizabeth Cabezas, en el tema económico, ¿cuál es el planteamiento que empieza ya a vislumbrar el gobierno nacional? Bueno, no me podría adelantar porque no conozco los detalles de la propuesta que se va a elaborar, pero recordemos de que ya a partir de finales de este mes tenemos que tratar claramente lo que es el presupuesto para el periodo 2018. 2017, lo que resta de este año. 2017, sí. Y lo que es importante decir es que obviamente las condiciones y las circunstancias económicas no son las mismas que tuvimos en años anteriores. Entonces es importante obviamente hacer algunos ajustes. No es recomendable hacer ajustes extremos en los sectores porque también eso nos puede generar un problema de contracción importante, pero sí hay que precautelar el tema de la dolarización, que creo que ha sido un planteamiento generalizado y que este gobierno siempre pues ha sido claro en decir que hay que precautelar el tema de la dolarización. Con eso, asambleísta, entonces dos temas que creo Alianza País mantendrá: el anticipo al impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas. Esos serán dos temas que al menos no estarían en la mesa de negociación. A ver, yo lo que sé es que está ya conformado el Consejo Consultivo Tributario, que es de conocimiento público. Ellos estarán desde la lógica empresarial planteando varias alternativas y varios ajustes en el tema fiscal, y yo creo que el gobierno lo que tiene es que valorar justamente qué es mejor. Para mucha gente lo que han dicho es este tema del anticipo es complejo en un momento en que las ventas se han reducido, hacer egresos de las empresas reduce su liquidez y eso obviamente les va a complicar. Pero habrá que analizar. Yo creo que este rato anticiparnos a decir cuáles son las acciones que el gobierno va a tomar es realmente apresurado. Justamente ayer el presidente hizo algunas expresiones respecto a las preocupaciones que él tenía sobre algunas cuentas fiscales y en ese sentido, una vez que tengamos todo el mapa, recordemos que hay un anuncio de que se presentará un informe prácticamente del tema económico en los próximos días y yo pensaría que paralelamente van a presentar también medidas y acciones que se tomarán cuando haya ya consensos con el Consejo Tributario creado. Una de las primeras acciones que ha anunciado el gobierno nacional es la denominada devaluación fiscal y con ello incentivar a la producción de las empresas. Por ejemplo, que los empresarios no cancelen determinado valor de su aporte patronal al IES y que ese valor sea asumido por el Estado. Una de las primeras señales. ¿Podría darse aquello? ¿Se podría empezar a pensar allí? A ver, yo no tengo clara la dimensión que eso representa en términos económicos. Me parece que de todas maneras eso representaría un egreso más para el Estado en condiciones en que lo que queremos es evitar pues, mayores gastos, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece importante tener claro de cuánto estamos hablando, cuáles serían los montos y qué otras acciones y otras medidas van a ser tomadas. Yo creo que esta medida de manera aislada no va a representar pues obviamente la solución del gran panorama y del escenario completo en el tema económico y que tendrá que ser analizado de una manera atinosa y pulcra para saber exactamente qué acciones son las mejores
que no tenga un efecto de contracción en el tema económico, sino más bien buscar aquellos mecanismos que logren dinamizar sectores como la construcción, por ejemplo, que ha tenido pues una paralización evidente por algunas leyes y algunas propuestas legales que generaron, yo diría, inquietud y preocupación en los sectores y que más bien han hecho que esto produzca una reducción en sus niveles de actividad. Allí se me viene a la mente una normativa, ya la vamos a conversar. Asambleísta Héctor Yepes, ¿qué decir ante aquello entonces? El gobierno nacional empieza a desarrollar ciertas ideas, a presentarlas. La devaluación fiscal, por ejemplo, ¿podría ser un mecanismo, las primeras ideas de cómo se plantearía el presupuesto general del Estado para lo que resta de este año? A ver, yo coincido con Elizabeth que hay que ver de cuánto estamos hablando, porque cuidado, le estamos trasladando un problema de las empresas a un problema para el Seguro Social. Cuidado. Y para saber si eso funcionaría o no, hay que ver de qué porcentajes hablamos. Y hay un tema fundamental. Pero que eso es dinamizaría a las empresas. Para terminar, pero para poder determinar eso hay que saber si el Seguro Social puede soportar eso. ¿Cómo se le va a pagar? Y antes de eso, hay que contestar preguntas que muchos tenemos dudas. ¿Cuánto se le debe exactamente al seguro? ¿Cómo se le va a pagar? ¿El seguro es sostenible en el tiempo? ¿Qué hay que hacer para lograr aquello? Porque aquí hay que mantener un principio, hay que taparse hasta donde la sábana alcance. Entonces, para eso hay que transparentar cifras y luego de eso podemos evaluar. En principio no me parece una mala idea, pero veamos, el diablo está en los detalles, como dicen. Ahora bien, en el tema tributario, asambleísta, ¿se podría dar paso a aquello? ¿Cree que la Asamblea Nacional podría sugerir en la proforma presupuestaria la erogación tal vez de ciertos tributos? Bueno, eso constitucionalmente no es posible porque... Sugerir, sí. A ver, en materia tributaria, claro, es el presidente el que tiene que enviar el proyecto de ley. Ya ha habido sugerencias. Para mí es fundamental eliminar el anticipo del impuesto a la renta. Partiendo de un concepto claro que bien lo ha expuesto Pablo Arosemena en la Cámara de Comercio de Guayaquil. Renta ganada, renta pagada. Nadie está diciendo que no se pague el impuesto a la renta. Hay que pagarlo. Y el que no paga tiene que ser sancionado. Y si está dentro de los parámetros de la ley, incluso ir preso si fuera un delito de defraudación. Pero sobre realmente lo que se genere, lo que no puede ocurrir y afecta sobre todo al pequeño y al mediano. Esto no es un problema para el gran empresario. Es que se cobre un anticipo sobre renta que no existe, sobre todo cuando ha habido una fluctuación amplia. Aunque, asambleísta, en el periodo anterior de gobierno se anunciaba que este anticipo del impuesto a la renta lo que de alguna u otra forma ayudaba es a la estabilidad tributaria, a evitar la evasión, valga la redundancia, de los tributos. No, lo que hay que hacer es cobrar bien, pues, y al que no paga se lo sanciona y con todo el peso de la ley. Si aquí no se trata de promover la evasión ni mucho menos, sino que simplemente pague el impuesto quien realmente haya tenido una ganancia. Pero ¿cómo usted le dice a comerciantes? Y le digo como guayaquileño, una ciudad que vive del comercio. Comerciantes, sobre todo el pequeño y el mediano, que sí, le fue bien el año anterior, pero este año está en la lona. No factura, no vende porque la situación está difícil, por no decir otra cosa como realmente se dice en la calle. Y encima el SRI le exige un impuesto sobre una renta que no está ahí, pues. Entonces, evidentemente, eso representa, primero, una situación injusta y segundo, es un golpe mortal al comercio, a los emprendedores que son los que generan empleo. Entonces, si queremos cuidar el empleo, tenemos que proteger también el comercio y el emprendimiento, por supuesto. Muy bien, asambleístas. Exigiendo que se pague lo que hay que pagar. Se nos va terminando ya el tiempo. Brevemente, legislador Héctor Yepes, ¿cuáles son las conclusiones que podemos otorgar ahora a la ciudadanía sobre este plan de diálogo? El diálogo es positivo siempre que sea a favor del pueblo, a favor de los ciudadanos. No para la foto, ni peor aún para el reparto, porque eso sí sería gravísimo. Y en esa línea, de lado y lado, gobierno y oposición, tenemos que, si se quiere tomarnos un tecito para calmar las aguas, poder trabajar conjuntamente para resolver los problemas del pueblo que quiere empleo, que quiere educación, que quiere combate al microtráfico de drogas, que quiere seguridad, que quiere prevención de inundaciones que este año costaron decenas de víctimas mortales. Y en función de eso, no solo es deseable, es la obligación de todos los actores políticos, conversar sin por eso renunciar a legítimas discrepancias que a veces pueden ser muy fuertes y que también son parte de la diversidad de la democracia. Muy bien, asambleísta Héctor Yepes. Asambleísta Elizabeth Cabezas, las conclusiones.
Bueno, el diálogo nacional es necesario para sumar voluntades en pro de solucionar los grandes problemas que tiene el Ecuador. El tema del diálogo nacional no pasa solamente por ser una voluntad, es una obligación que de acuerdo a la ley tenemos que cumplirla, más aún cuando quienes somos asambleístas somos representantes de ciudadanos que nos han planteado necesidades, que nos han planteado problemas y en la búsqueda de ellos tenemos que sumarnos todos justamente para la solución. Muy bien, asambleísta Elizabeth Cabezas, Muchas asambleísta gracias. Héctor Yepes, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, hemos dialogado sobre precisamente el Plan Nacional de Diálogo que ha propuesto tanto la Asamblea Nacional y que busca instrumentalizarla ya en los próximos días y también propuesto por el Ejecutivo en este marco de conversación con diversas organizaciones políticas. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros en Tercer Debate. Será hasta una próxima edición. Tercer Debate, una producción de los medios legislativos.